Buen día para todos, gracias por estar conectados en este momento. Tenemos nuestra segunda parte asociado a nuestro análisis de programación de automatización con controlador Siemens. En este caso pues el MicroLogic que estábamos trabajando en el video anterior, y nos había prometido entonces cómo hacer la programación de un sistema analógico y digital de manera simultánea, utilizando pues el software oficial de Datalogo para llevarlo, transferirlo a nuestro controlador pues Siemens que estábamos trabajando en el maletín que se ha configurado pues en este laboratorio. Entonces vamos a mirar, voy a proceder ya inmediatamente pues haciendo ya todo el armado nuevamente de nuestro circuito neumático y eléctrico para el controlador, y ya nos entraremos de lleno a la programación de el software, ¿sí? Utilizando pues una programación por bloques predeterminada para este tipo de controladores. Va a ser muy sencillo, es una dinámica muy sencilla de conexión de bloques, y vamos a ir adaptando cierta información en cuanto a conversión de datos, por ejemplo de voltaje o corriente a presión, y con eso ya podríamos entonces establecer algún tipo de control analógico haciendo esa conversión de electricidad o de voltaje en una medida física, que en este caso pues sería la presión en escala PSI. Entonces les agradezco mucho por estar pendiente de estos videos instructivos, y pues vamos a darle entonces paso a nuestra explicación de cómo programar un sistema analógico y digital con el controlador de Siemens. Bienvenidos. Bueno, estamos mirando nuestra segunda parte que habíamos quedado pendiente, y era pues el proceso de hacer un circuito neumático, y ese circuito neumático pues íbamos a desarrollar un proceso de programación digital y analógico para la activación de ese sistema neumático que era un cilindro de doble efecto. Como tenemos acá pues un computador base, ¿sí? Donde tenga el programa o el software que vamos a trabajar. Por otro lado, aquí volvemos a tener la conexión de nuestro maletín, ¿sí? De nuestro sistema Logo de Siemens, ¿sí? Aquí están pues las conexiones que previamente habíamos establecido. Bueno, estamos muy patrióticos, amarillo, azul y rojo. Y tenemos las conexiones listas, el cableado como tal, y pues detrás de nuestro maletín tenemos ya nuestra electroválvula, que ya la conocemos, y pues lo que tiene que ver con nuestro cilindro, que es el que vamos a trabajar para activar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues muy sencillo, vamos a mirar cómo se desarrolla nuestro programa, teniendo en cuenta pues el software Logo, y con ello pues vamos a hacer la activación teniendo en cuenta nuevamente la entrada digital, que es este pulsador que vemos acá, o contactor on-off, y vamos a utilizar una nueva entrada, que es la entrada analógica, que es a través de este dial, pero este dial pues internamente realmente lo que hay es un potenciómetro, que lo que hace es regular el flujo de la corriente, y por lo tanto pues la variación del voltaje. Entonces, teniendo en cuenta la variación, vamos a utilizar esta pantalla, ¿sí? La vamos a programar de tal manera de que cuando yo haga cambio en este potenciómetro se vea pues el incremento en cuanto a presión, y ya con eso pues entonces podamos activar nuestro sistema de aire comprimido para el sistema de cilindro de doble efecto. Perfecto, entonces vamos a mirar en el computador, pues vamos a tener pues el software conectado, así que está aquí instalado, luego Confort, que hace parte del paquete de Siemens. Vamos a darle clic, y pues inmediatamente él por defecto, como veíamos en el video anterior, pues nos va a mostrar una estructura muy parecida al entorno de programación de Visual Studio o Visual Basic, para poder hacer nuestros pues digamos programas de conexiones eléctricas en cuanto a este sistema de control y de automatización que estamos haciendo. Bueno, entonces una vez que tenemos esta pantalla, pues vamos a trabajar estas propiedades, ¿sí? Y estas propiedades pues van a ser elementos digitales, analógicos, comparadores, algún tipo de función básica de paso no paso, and, or, nor, source también, y pues temporizadores que pueden pues posteriormente podemos trabajar. Entonces vamos a mirar cómo toda esta gama de opciones permite que
este computador transfiera a este controlador a través de ese elemento que es ese cable de transferencia de datos que viene incorporado en el sistema. Bien, entonces vamos a dar inicio con nuestra programación. Voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan ver los elementos que vamos a ir integrando y la forma conductual como vamos a construir el circuito de comparador analógico digital. Ok, ya estamos entonces acá mirando pues en detalle el programa que vamos a configurar para el control analógico y digital de ese circuito de aire comprimido para ese cilindro de doble efecto. Muy bien, entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra opción de instrucciones o propiedades que vamos a desarrollar, y lo primero que vamos a hacer es generar una entrada digital. Hago clic en donde dice entrada y arrastro la entrada y la ubico en esta posición, ¿sí? Entonces ese es el pulsador verde que vemos en el gabinete o en el maletín que estamos trabajando con el sistema de controlador Siemens. También voy a utilizar una salida, ¿sí?, para que esa salida energice, ¿sí?, pues el sistema, para que la electroválvula pueda generar ese flujo de corriente y que llegue a cambiar el switch de la posición A y B de flujo de aire en la electroválvula. Muy bien, una vez que tenemos eso, tenemos que tener en cuenta otra situación. La situación es la siguiente: quiero adicionalmente a eso establecer una configuración analógica. Recuerde que este bloquecito es una entrada digital, que es el pulsador, pero yo no quiero trabajar con un pulsador, sino que quiero regular el sistema a través de un potenciómetro, que es un variador de voltaje. Entonces vamos a buscar dentro de las condiciones digitales, vamos a buscar una entrada analógica. Aquí tenemos la entrada analógica, seleccionamos y la colocamos aquí abajo. Ya tenemos una entrada digital, que es la que se está viendo acá, y una entrada analógica, que es la que se está viendo en esta posición, y nuestra salidita, que es esta, ¿sí?, que nos va a permitir entonces activar ese flujo de corriente según la variación de voltaje a la electroválvula que estamos diseñando. Bueno, una vez que tenemos eso, también tenemos que tener en cuenta otro elemento fundamental. ¿Cuál es? Que yo quiero que el programa que voy a configurar me diga, bueno, voy a activar en forma digital o en forma analógica este flujo de corriente que va a estar acá. Entonces, para llegar a eso, pues vamos a utilizar una función básica, propiedad que usted en matemática discreta pues la conoce como un OR, ¿sí? Entonces es como las opciones que puedo tener para activar o para generar ese flujo de corriente. Entonces ya tenemos entonces ese comparador OR, ¿sí? O si se activa este, pues haga la opción de que haya flujo de corriente, o bien si se activa este, también que me permita ese flujo de corriente acá. Entonces voy a conectar la entrada digital con la primera parte o la primera entrada de este OR, ahí la tenemos conectada en este momento, y voy a conectar la salida del OR con la respuesta, que en este caso es que pase el flujo de corriente. Ya tenemos listo esa conexión. Para la entrada analógica no es tan sencillo, porque nos toca decirle a la entrada analógica, o sea, a este bloquecito, nos toca decirle cómo debe ser el proceso de configuración asociado a nuestro sistema de el potenciómetro. Entonces hay que hacer un comparador entre el voltaje y la presión, ¿sí? Entonces tengo que hacer un comparador. Cuando se haga cambio en el potenciómetro, tiene que verse reflejado en el incremento de la PSI o abertura proporcional de la electroválvula. Para eso, pues vamos a mirar que hay una función que se llama comparador analógico.
ese comparador analógico me va a permitir hacer esa transformación de señal, de cómo convertir una señal que está trabajándose, por ejemplo, en corriente, en voltios, en microamperios o miliamperios, en algún tipo de escala basada, por ejemplo, en presión, caudal u otro tipo de variable que se presente. En este caso, como es un sistema neumático, pues trabajamos PSI. Entonces, vamos a conectar la entrada analógica con ese comparador analógico, y la salida de ese bloque de comparador analógico tiene que ir conectada directamente a nuestro elemento. Voy a conectarla acá, a nuestro segundo elemento que está acá. Listo, ahí ya tenemos la conexión, ¿sí? Ese sería nuestro programa general, pero hay que hacer un cambio, una modificación asociada a cómo este comparador, ¿sí?, o este cambio analógico va a estar relacionado entre el voltaje y la presión del sistema. Entonces vamos a mirar ahora cómo se hace la configuración de este bloque para que entienda la escala en PSI versus la escala en voltios. A continuación, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el bloque de comparador analógico y vamos a dar doble clic para que nos muestre la configuración de ese bloque de programación. Listo. Entonces, en ese bloque de comparación, aquí tenemos pues varios elementos. El primer nombre, pues vamos a decir que es presión. No sé si de pronto pues no se alcanza a ver muy bien, ¿sí?, por lo que está un poquito disminuida la pantalla, pero aquí voy a colocar el nombre de presión. Ahorita lo veremos más adelante, pues cuando lo veamos en full screen del bloque. En la segunda parte habla del sensor. El sensor, por defecto tenemos varias opciones. Si es una escala de 0 a 10 voltios, ahí trabajamos el potenciómetro, o una escala de 0,20 miliamperios o 420 miliamperios, o si estoy trabajando algún tipo de sensor de temperatura, o si no tengo especificado algún tipo de sensor para hacer la comparación. Entonces, como estamos trabajando corriente directamente y la electroválvula generalmente tiene un variador o una oscilación de voltaje entre 0 y 10, voy a seleccionar el voltaje de 0 a 10. Listo. La configuración básica es que hay un rango de medida, o sea que, por ejemplo, el mínimo valor es 0 y el máximo valor es 1000, viene por defecto. Entonces vamos a decirle que hay un umbral. ¿Qué es el umbral? Bueno, como estamos diciendo que nuestra escala de configuración analógica está entre 0 y 1000, entonces yo tengo que decirle en qué punto se debe activar la señal cuando esté girando el potenciómetro. En este caso, le vamos a decir que se debe activar cuando llegue a una escala de 500 PSI, ¿sí?, que es lo mismo que decir, pues digamos que cuando llegue a la mitad del voltaje aproximadamente, pues se active, ¿no? Y cuando llegue a una escala de 0, que voy a colocarla por aquí, en este 0, pues ahí vamos a decir que se apague o que la electroválvula vuelva a su posición inicial. Bueno, entonces ahí ya tenemos la información, es muy sencilla. El sensor trabaja a una escala de 0,10 voltios, que es la electroválvula. El rango va de 0 a 1000 y que cuando llegue a la mitad, o sea 500, se debe activar la energización para que entonces el flujo de aire comprimido me active o desplace el cilindro, y le damos a aceptar a esa configuración. Entonces observe que aquí ya a gran escala pues ya podemos ver, por ejemplo, aquí está el nombre de presión, que fue la que colocamos hace un momento, que se active cuando llegue a los 500 PSI, que se desactive cuando llegue a los 0 PSI. La ganancia más o menos es como digamos como el incremento va a ser pues digamos paulatino, ¿sí?, en términos discretos pues de ganancia de un valor o una unidad física. El offset y point pues no lo vamos a utilizar, es algo que está ahí como por defecto. Entonces ya tenemos lista la configuración de nuestro sistema. Ahora lo que quiero programar con ustedes es la pantalla de Micrologic que tenemos en el maletín, y pues para eso vamos a hacer otro circuito o otra programación
Esta ya sería como la programación final eléctrica, pero quiero hacer la programación digital de la pantalla. Quiero que muestre pues esa pantallita que tenemos ahí en la maleta. Entonces vamos a mirar cómo se hace a través de estos elementos de programación por bloques. Bien, como parte final de la codificación que estamos haciendo en MicroLogic, vamos a generar la última parte, que es la programación de nuestra pantalla digital de Siemens. Para eso entonces vamos a utilizar 3 bloquecitos. El primer bloque va a ser uno que se llama estado alto. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar. Te voy a arrastrar ese icono de estado alto. El estado alto es como la condición activa, mientras que el estado cero, que dice condición bajo, es que está inactivado. Entonces la idea es que en el momento en que se vaya a ejecutar el código que vamos a transferir del computador directamente a nuestra pantalla de Siemens, pues la idea es que esté activada la pantalla mostrándome la información que se va a ir adaptando dependiendo de la manipulación analógica o digital. Aparte de ese estado 1, vamos a buscar otro que es un elemento que vamos a llamar texto de aviso. En ese texto de aviso, lo que su nombre indica es que nosotros vamos a trabajar o vamos a establecer qué información debería mostrarse en la pantalla. Entonces voy a colocarlo aquí como punto central. Finalmente debemos entonces mirar cuál es la salida, o en donde pues tenemos que decirle que eso tiene que mostrarse en algún punto. Entonces necesitamos un bloque de salida. Entonces nos vamos a la parte digital y le decimos que genere una salida, que en este caso sería Q2. Bien, esta conexión es muy sencilla, va a ser lineal, o sea, este bloquecito high va a estar conectado a la entrada del texto, de lo que queremos ver en la pantalla, y finalmente esa salida pues tiene que verse pues reflejada en un contactor, ¿sí? En este caso pues el controlador tiene que emitir esa información a la pantalla. Entonces vamos a conectar el bloque high con la entrada, ahí está conectado, y la salida del texto conectada a la salida que se va a ver del controlador y obviamente en la pantalla. Pero ahora nos falta configurar nuestro bloque de texto. Entonces me ubico en el bloque de texto, hacemos doble clic y nos aparecerá pues esta pantalla, ¿sí? En donde primero pues nos dice cómo se llama el nombre del bloque. Si usted quiere cambiar el nombre, vamos a decirle información. Voy a escribir aquí información. Listo. Prioridad, pues digamos que es una prioridad normal, no le voy a hacer ningún cambio. Generalmente las prioridades pues se hacen dependiendo de por ejemplo, cuando tengo varias señales, entonces yo puedo cambiar aquí el orden de prioridad y pues dependiendo de la variación que se genere, pues entonces él va a decir, bueno, primero le muestro la presión, luego le muestro el caudal, luego le muestro la temperatura, pero en este caso como es una sola señal, entonces pues la prioridad va a ser 0. Observemos que aquí el contenido son los bloques que representan, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, caudal. En este caso tenemos solamente el bloque de presión, que era esa conversión analógica que estábamos programando previamente. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la parte inferior, como ustedes pueden ver acá, pues nos dice en dónde quiere usted que muestre la información. En el display del controlador logo, ¿sí? En la pantalla logo o en ambas. Yo voy a colocarla por defecto en ambas para que vean que uno puede programar simultáneamente una pantalla Siemens con un controlador. Listo. Aquí son los parámetros que yo quiero que se muestren en la pantalla. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. Este es el área, ¿sí? Lo que está en color verde es el área donde queremos ver la información. En este caso pues voy a traer a colación pues la hora actual y la voy a ubicar, por ejemplo, acá. Entonces me va a mostrar la hora que estamos trabajando y lo que vamos a hacer a continuación pues sencillamente es decirle que me muestre
o vamos a escribirle aquí abajito que me diga que se muestre la señal, a colocarla en mayúscula, señal de presión, por ejemplo. Entonces escribe sin ningún problema, como estuviéramos escribiendo en Word, ¿sí? Y cada letrica va a estar pues en alguna posición de codificación, y debajito de la señal de presión vamos a decirle, mire, dígame cuál es la entrada analógica que es la que usted va a empezar como a manipular. En este caso recordemos que la entrada analógica era un convertidor de voltaje 0,10 a presión. Entonces voy a seleccionarla, voy a decirle ubíqueme esa variable llamada AI1, le digo aceptar, e inmediatamente me muestra que debajito de señal presión en la pantalla nos va a mostrar esa variación de presión que habíamos dicho. Entonces listo, ya digamos que esto era muy fácil de programar, entonces le decimos aceptar. Y ya en este momento pues ya tenemos nuestro código programado. Entonces el código consta de dos elementos. El primer elemento es que se active la parte digital o analógica, digital, analógico. Si es analógico, haga la conversión del voltaje a presión, y esa información va a ir directamente a esta condición OR. O sea, si alguno de los dos se activa, debe dar una respuesta energética. Y adicionalmente a eso, mientras que se está ejecutando eso, al mismo tiempo, en forma simultánea, la pantalla tiene que estar activa. Llevaremos la información acá, la información tiene que irme mostrando la hora y me tiene que ir informándome sobre la variación de presión, es decir, la variación del voltaje, y la salida pues tiene que verse en la pantalla. Entonces eso es como el código que hemos programado y procedido para hacer ese análisis. Entonces ahora lo que vamos a hacer es transferir la información que tenemos de nuestro sistema. Entonces vamos a mirar cómo se transfiere y hacemos las pruebas finales. Muy bien, entonces ya vamos a hacer la transferencia del código que habíamos tenido acá. Entonces voy a decirle que pase de PC a logo. Nos sale un cuadro emergente. Vamos a cambiar la conexión de cable a cable logo. Le decimos probar. Efectivamente hay conexión y procederá entonces a transferir datos. Listo. Una vez que ya transfirió los datos, pues vamos a cerciorarnos si el programa está ok. Vamos a darle a ejecutar. Nuevamente él preguntará, bueno, ¿dónde está conectado eso? A través de un cable logo. Le decimos que lo pruebe. Le dice aceptar. Y nos cambia a la operación de estado run de nuestro controlador. Quiere decir que ya está transferido los datos de este código de computador y ya está en nuestro sistema como tal. Entonces recordemos que habíamos dicho, bueno, mire, como usted puede observar acá, la pantalla y el display del controlador dicen señal presión, muestra la misma información, ¿sí? Como para que vean que uno puede trabajar en simultáneo. Puede ser que yo le pueda decir cosas diferentes a este display con respecto al display del controlador. Bueno, entonces vamos a mirar qué sucede con nuestro sistema, teniendo en cuenta pues la operatividad que hemos establecido previamente. Vamos a ejecutar el código para ver qué sucede. Muy bien, vamos a mirar entonces cómo nos quedó el sistema. Recordemos que el código que habíamos programado en el computador era que podía manipular la electroválvula con un contactor digital, que es este que tenemos por acá, y un elemento analógico que es el variador de voltaje o potenciómetro, que es el que tenemos aquí como AI1. Listo, entonces vamos a mirar si eso ocurre. También observemos que aquí está la señal, la pantallita, y aquí también tenemos la pantallita del display, ¿sí? Que nos va a mostrar pues en tiempo pues digamos real qué está pasando. Bueno, para el caso digital pues no va a mostrar nada en el display, simplemente es un on-off.
Vamos a probarlo si está de acuerdo o no el sistema. Entonces voy a tomar aquí y voy a presionar para ver qué pasa con el sistema. Es decir, efectivamente está trabajando la electroválvula con la entrada digital. Bueno, entonces ahora vamos a mirar si con el variador o el potenciómetro ocurre también ese trabajo adicional. Entonces, bueno, vamos a mirar acá y en la pantallita verde pueden ver de pronto ahí cuando yo comienzo a girar este potenciómetro, a ver qué sucede. Entonces, en la medida que yo voy cambiando el potenciómetro, ahí va a haber un incremento, y cuando llegue el incremento a 500 psi, es decir, a la mitad del voltaje, debe ocurrir el efecto de cierre del punto A y el punto B se activa para el caso del sistema. Ya estamos llegando a los 500. Efectivamente pasa los 500, ahí queda abierto el sistema, y si quiero retornar a mi condición inicial, pues comienzo a volver a manipular el variador aquí de voltaje, y cuando llega a 0 desactiva. ¿Sí? Entonces es una forma también pues interesante de hacer como una apertura proporcional, ¿sí?, en términos analógicos. Entonces la idea es mirar cómo podemos jugar con la variación de voltaje del sistema de corriente para que se pueda generar pues esos elementos claves. Muy bien, como pudimos ver, pues entonces podemos desarrollar algún tipo de digamos control, teniendo en cuenta pues algunos elementos digitales o analógicos, y no solamente para el efecto neumático, pues que este fue un caso particular, pero también podemos hacer algún tipo de programación con el controlador Siemens para otros tipos de variables. Puede ser temperatura, podemos estar controlando, por ejemplo, algún tipo de actuador de temperatura, y que a través de un sensor, que en este caso puede ser una termocupla o una RTD-PT100, podamos entonces nosotros poder hacer ese tipo de control, utilizando pues también estas escalas analógicas o digitales a lo que respecta para el control de un proceso industrial. Entonces esto es como la ventaja de la automatización, ya que nosotros a través de algún pulsador, algún programa inteligente o el mismo computador, puede ser un controlador directamente, podemos entonces nosotros brindar algún tipo de operatividad en un sistema productivo para las variables que intervienen en un proceso industrial, y eso es la automatización en sí, la que nos va a ayudar a que se hagan algunas actividades de manera pues digamos lógicas, conductuales, y evitando que de pronto haya algún tipo de riesgo en cuanto a la forma como se manipula el proceso. Y obviamente tendremos información que posteriormente va a ser información estadística para hacer un análisis del desempeño de los sistemas productivos y logísticos en una organización. Entonces les agradezco mucho este espacio, espero que este video haya sido muy instructivo para ustedes. Es con todo el placer, con toda la energía para poder transferir este conocimiento a todos ustedes y motivarlos a que se enfoquen o miren elementos de automatización desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Obviamente no todas las personas van a trabajar en esta misma área, pero por lo menos que tengan claro que podemos tener ese rango de desempeño o competencias que pues hoy en día la sociedad necesita en el sistema industrial a nivel nacional e internacional. Entonces les agradezco mucho, estaremos compartiendo más información, contenido en los próximos videos, y pues deseándoles a todos un feliz día y que sigan en esa apropiación del conocimiento. Feliz día para todos, hasta luego.